Julia se sentó silenciosamente a la mesa del comedor. La luz dorada se reflejaba en la fría cena. Sobre la mesa solo había 2 platos, el suyo y el de su hija. La niña estaba ocupada tomando pequeños bocados de carne. La niña no preguntó por la ausencia de su padre. Era algo demasiado familiar. Julia miró a su hija, su corazón se encogió. ¿Cuántas veces ya había pasado esto? ¿Cuántas cenas solo con su hija? ¿Cuántas noches se había quedado sola? Escuchando silenciosamente la televisión. Para disipar el vacío en esa gran casa. Miguel, su esposo, era un exitoso empresario. Cuando decidió casarse con Miguel, creía haber elegido al hombre adecuado. Miguel era casi 15 años mayor que ella, tenía su propia empresa, su casa, coche, todo lo que una mujer podía soñar. Una vida estable. Julia pensó que con solo tener dinero, una familia sólida, sería feliz. Pero el matrimonio no fue como ella había imaginado. Miguel no era un hombre romántico, ni tampoco el tipo de persona que demostraba sus sentimientos. Estaba demasiado ocupado con el trabajo, demasiado preocupado por sus negocios. Si la empresa necesitaba empleados, él estaba dispuesto a trabajar en su lugar. Si el coche se averiaba, lo arreglaba él mismo sin llevarlo al taller. No le tenía miedo al trabajo duro, pero no dedicaba ni un minuto a su familia. Julia no podía recordar cuándo fue la última vez que salieron juntos, ni cuando Miguel le preguntó por última vez si era feliz. A sus ojos, ella solo era una esposa que debía ocuparse de la casa, mientras él se encargaba de las finanzas. Eso era suficiente. Una noche, Julia intentó enviarle un mensaje a Miguel: ¿vienes a cenar? El mensaje fue enviado, pero nunca recibió respuesta. Julia suspiró y recogió la mesa silenciosamente. Cuando su hija terminó de comer, la niña levantó la mirada hacia su madre y preguntó con una vocecita: «Mamá, papá te quiere». Julia se quedó helada. Su hija era pequeña, pero parecía haber percibido la distancia entre sus padres. Julia sonrió levemente y acarició la cabeza de su hija. «¿Por qué preguntas eso?» «Porque papá casi nunca cena con nosotras. Mis amigas dicen que si los padres se quieren, cenan juntos, y salen juntos. Pero, papá te quiere, mamá». Julia no sabía cómo responder. Miró a los ojos de su hija y vio su preocupación. No quería entristecerla, así que dijo con dulzura: «Papá te quiere a ti y a mí, pero está muy ocupado y no tiene tiempo». Lo dijo, pero ni siquiera ella se creía su propia respuesta. Esa noche, Miguel llegó a casa muy tarde. Cuando entró en el dormitorio, Julia estaba de espaldas a él. Se habían terminado las esperas, las preguntas. Ella se había acostumbrado a sus llegadas tardías, a la soledad en esa casa. Miguel la miró un momento, luego entró al baño sin decir una palabra. El sonido del agua rompió el silencio. Julia cerró los ojos, pero las lágrimas caían silenciosamente. ¿Cómo había podido amar a este hombre? ¿O el amor había muerto hace mucho tiempo y ella no se había dado cuenta? Entonces pensó en David. ¿Cuánto tiempo hacía que no pensaba en él, el hombre que la había amado apasionadamente en el pasado, que siempre se había preocupado por ella, hasta en los detalles más pequeños? Cuando ella estaba enferma, él fue quien le compró las medicinas, quien la llevó en brazos bajo la lluvia torrencial. Cuando estaba cansada, se sentaba en silencio a su lado, con solo tenerla cerca, era suficiente. Y ella lo había abandonado, solo porque había elegido una vida que creía mejor. Si no hubiera dejado a David en aquel entonces, ¿sería ahora más feliz? Esa pregunta rondaba la cabeza de Julia, hasta que se quedó dormida, con el corazón apesadumbrado. Julia no pensaba que volvería a ver a David, pero el destino los unió de nuevo. Fue en una reunión de antiguos amigos, después de muchos años sin verse. Julia casi no tenía intención de ir, pero una amiga cercana la convenció. Para animarla. Ella no esperaba nada, solo pensó que vería algunas caras conocidas, tomaría un poco de alcohol y se reiría con viejas historias. Pero al entrar en el elegante café, lo vio. David estaba sentado en un rincón, con la misma serenidad de siempre. Cuando sus miradas se cruzaron, el tiempo pareció detenerse. Julia sintió que su corazón daba un vuelco. Él no había cambiado mucho, la misma cara, la misma mirada amable, solo que parecía más maduro, con algo más de experiencia.
Se sentaron frente a frente. Los amigos que los rodeaban hablaban y reían animadamente, pero Julia sentía que todo se desvanecía. David sonrió levemente. No me esperaba verte aquí. Julia sonrió, pero su mente estaba llena de confusión. ¿Cómo estás? Igual, supongo. El trabajo también va bien. ¿Y tú? Julia se quedó callada un segundo. No sabía qué responder. Si decía que vivía un matrimonio infeliz, tal vez él la compadecería. Pero decir que estaba bien sería una mentira. David parecía entender lo que ella pensaba. Sus ojos mostraron un atisbo de tristeza. He oído de nuestros amigos que no eres feliz. Julia se sorprendió. ¿Lo sabías? Pero lo que más la sorprendió fue lo que dijo a continuación: te he odiado mucho, pero nunca he dejado de quererte. Si ahora quieres volver, estoy dispuesto a perdonarte todo. El corazón de Julia se tambaleó. Las palabras de David fueron como una ola gigante que golpeaba el muro que ella había construido durante todos esos años. Ella no respondió de inmediato. Su conversación continuó, dejando de ser simples saludos, para convertirse en recuerdos enterrados que de repente volvían a la superficie. David recordaba todo, los días que habían paseado juntos por el camino lleno de hojas secas, las veces que él la había esperado pacientemente al salir del trabajo para llevarla a casa. Y Julia tampoco podía olvidarlo, a pesar de que lo había intentado. Después de esa reunión, Julia se sentía desolada. Empezó a pensar más en David. Recordaba los momentos en que David la cuidaba, los abrazos cálidos que ahora Miguel ya no le daba. Julia empezó a mandarle mensajes a David. Al principio eran conversaciones triviales, pero poco a poco, se dio cuenta de que esperaba sus mensajes cada día. Un día, David la invitó a una cita. Julia sabía que no debía ir. Tenía una familia, aunque su matrimonio estaba frío, pero su razón no podía vencer a sus emociones. Se encontraron en una pequeña cafetería, donde en el pasado habían pasado horas charlando. David la miró con una mirada amable, pero algo vacilante. ¿Eres feliz? Julia se quedó callada. David suspiró. Si no lo eres, ¿por qué no lo intentas? Déjate vivir según tus sentimientos. Él tomó su mano. Julia sintió el calor de su mano, la familiaridad que había perdido hacía mucho tiempo. Julia, ¿todavía me quieres? Esa pregunta la dejó paralizada. Su corazón, que creía que se había enfriado, de repente latía más rápido. Quería sentir, quería arrojarse a sus brazos y decirle que lo extrañaba, que nunca lo había olvidado, pero entonces, la imagen de su hija apareció en su mente. Apartó rápidamente la mano, como si hubiera tocado algo peligroso. Se levantó sin decir una palabra y se fue. Después de ese día, Julia cayó en una lucha interna. Nunca antes había estado tan desgarrada. No podía negar que David había hecho que su corazón latiera de nuevo, pero tampoco podía ignorar la realidad: tenía una familia, una hija que la necesitaba. Empezó a preguntarse si realmente amaba a David, o si solo estaba buscando una forma de escapar de su matrimonio frío. No lo sabía. Solo sabía que desde ese momento, ya no era la misma. Julia seguía pensando en su encuentro con David. Se decía a sí misma que había parado a tiempo, que no había hecho nada malo, pero los mensajes de David seguían apareciendo regularmente en su teléfono, y ella seguía respondiéndole, aunque solo fueran conversaciones triviales. Julia sabía que estaba al borde del precipicio, pero no podía alejarse. No podía negar que esas conversaciones con David la hacían sentir viva de nuevo, el sentimiento de ser cuidada, escuchada, amada, algo que había perdido hacía mucho tiempo en su frío matrimonio. Una noche, mientras Miguel aún no había llegado a casa, Julia estaba sentada en el sofá, con el teléfono en la mano, leyendo los mensajes de David. David, te echo de menos. Ella miró fijamente esas palabras, su corazón latía con fuerza. David, ¿alguna vez has pensado en nosotros? Si no me hubieras dejado entonces, ahora probablemente seríamos muy felices. Julia se mordió las uñas, sus dedos temblaban sobre el teclado. Quería responder sí, porque era verdad, pero también tenía miedo. ¿Qué estoy haciendo? En ese momento, una voz sonó a su espalda: ¿con quién estás hablando? Julia se sobresaltó y se giró. Miguel estaba allí,
con los ojos oscuros al mirar la pantalla del teléfono de Julia. Ella apagó rápidamente la pantalla, pero ya era demasiado tarde. Miguel se acercó y le quitó el teléfono de la mano. La habitación quedó en silencio. Julia contuvo la respiración, su corazón latía con fuerza. Al ver a Miguel hojear los mensajes, él no gritó, no rompió el teléfono, no la interrogó con furia, solo la miró con una mirada de dolor y frialdad. ¿Quieres mantener esta familia? Esa pregunta dejó a Julia sorprendida. No sabía qué responder. ¿No puedes responder? La voz de Miguel se volvió más grave. Ya no me quieres desde hace mucho tiempo. Julia bajó la cabeza, sin atreverse a mirarlo. Miguel sonrió levemente, pero fue una sonrisa amarga. Lo sentía desde hace tiempo. Ya no me miras como antes, ya no hablas conmigo, ya no quieres ir a ningún lado conmigo. Pero no pensé que volverías con tu antiguo novio. Julia negó con la cabeza. No es como piensas. No es así, Miguel, explícate. Él y yo solo somos amigos. Julia guardó silencio. Miguel la miró durante un rato y suspiró. Nunca pensé que llegaría este día. Él salió de la habitación y cerró la puerta, sin romper nada, sin enfadarse, pero su silencio hizo que Julia sufriera más que cualquier otra cosa. Ella se sentó en el sofá con la mente en blanco. ¿Será este el final de nuestro matrimonio? A la mañana siguiente, Miguel mantuvo su distancia. No dijo nada ni la interrogó más, pero eso no significaba que no estuviera herido. Cuando Julia se disponía a llevar a su hija a la escuela, la niña la miró con unos ojos inocentes. «Mamá, ¿ya no quieres a papá?» Julia se sobresaltó y miró a su hija. «¿Por qué preguntas eso?» La niña bajó la cabeza y dijo en voz baja, «Anoche escuché a papá hablar contigo. Papá está muy triste si ya no te gusta. ¿Nos vas a abandonar?» El corazón de Julia se encogió. Rápidamente se sentó y abrazó a su hija. «No, mi amor. Pase lo que pase, nunca te abandonaré». Pero al decir esas palabras, se dio cuenta de algo, ¿realmente quiero dejar a mi familia? ¿Amo a David, o solo estoy aferrándome al pasado para escapar de mi matrimonio monótono? Si dejo a Miguel por David, ¿estoy segura de que algún día no me sentiré tan desilusionada como ahora? ¿Amo realmente a David? ¿O solo amo la sensación de ser amada? Miró a Miguel, el hombre al que había amado, en quien creía que sería su último refugio. Él había fallado, dejándola sola en su matrimonio. Pero ella, también había fallado al no decir lo que necesitaba, al elegir buscar el calor en otro hombre, en lugar de enfrentarse a su marido. Tal vez todavía podamos cambiar. Tal vez la felicidad todavía se pueda salvar. Julia respiró hondo y tomó su teléfono. Entró en el chat con David. Gracias por ser tan comprensivo conmigo, pero he cometido un error, no quiero volver a equivocarme. Presionó el botón de enviar. El mensaje fue enviado, y una lágrima cayó sobre la pantalla del teléfono. Pero esta vez, no fueron lágrimas de arrepentimiento, sino de liberación. Después de enviar el mensaje a David, Julia dejó el teléfono sobre la mesa. Sintió como si se hubiera quitado una piedra enorme del pecho. Cerró los ojos y respiró hondo. ¿Cuánto tiempo hacía que no sentía que controlaba su propia vida? Esa noche, Miguel regresó a casa como de costumbre, pero esta vez no la evitó. Se sentó a la mesa del comedor, donde durante tantos años solo habían estado ella y su hija. Julia puso la cena delante de su marido, sus manos temblaban un poco. Esperaba que él dijera algo, quizás reproches, quizás frialdad como la noche anterior, pero Miguel no dijo nada. Una cena en silencio, solo el sonido de los palillos golpeando los platos. Julia miró a su hija comiendo con la cabeza gacha, y luego a Miguel. Sabía que si ella no hablaba primero, la distancia entre ellos nunca se reduciría. Dejó los palillos. Con una voz suave pero firme, dijo, «Tenemos que hablar». Miguel se detuvo, sus ojos mostraron un poco de duda. Ella miró a los ojos del hombre que había estado a su lado durante 5 años, y se dio cuenta de que no era un hombre insensible como ella había pensado. Era el hombre con quien había formado una familia, el hombre que había trabajado duro para que ella tuviera una vida cómoda, el hombre que, aunque no era bueno expresando sus sentimientos, nunca la había hecho preocuparse por el dinero o por cualquier otra cosa.
Tal vez ella también tenía la culpa, por no haberle dicho nunca que se sentía sola. ¿Alguna vez has sentido que yo he cambiado?, preguntó Julia con la voz entrecortada. Miguel dejó los palillos y suspiró. Sí. Tomó un sorbo de agua y miró al vacío. Sé que ya no eres como antes, pero no pensé que recurrirías a otra persona. Esas palabras fueron como una puñalada en el corazón de Julia. Ella se mordió el labio y bajó la cabeza. Lo siento, pero nunca te he sido infiel. Solo estaba muy sola. Miguel guardó silencio durante mucho tiempo, y finalmente asintió levemente. Entiendo. Solo 2 palabras, pero suficientes para hacer llorar a Julia. Miguel extendió la mano y suavemente tomó la suya. ¿Cuánto tiempo hacía que no se tomaban de la mano así? He fallado, continuó Miguel. Creía que solo tenía que preocuparme por la economía, que solo con darte una vida cómoda bastaba. Pero olvidé que necesitabas más que eso. Necesitabas un verdadero marido, no solo alguien que se encargara del dinero. Julia estaba sofocada, las lágrimas le corrían por las mejillas. ¿Puedes darme otra oportunidad? Esa pregunta la sorprendió. Ella había pensado que Miguel la reprendería, la odiaría, que nunca la perdonaría, pero él le estaba pidiendo una oportunidad para empezar de nuevo. No era ella quien le pedía perdón, sino él quien se lo pedía a ella. Ella asintió, su corazón se llenó de alegría. En los días siguientes, Miguel realmente cambió. Ya no pasaba todo el día y la noche trabajando. Empezó a pasar más tiempo en casa, llevando a su hija a pasear los fines de semana. Y lo más importante, aprendió a escuchar a su esposa. Julia también cambió. Ya no guardaba sus sentimientos como antes, ya no los soportaba en silencio como si fuera algo natural. Aprendió a decir lo que quería, lo que necesitaba. Una noche, después de que su hija se durmiera, Miguel se sentó junto a Julia en el sofá. Tomó su mano y dijo con una voz cálida, «Vamos de vacaciones, solo tú, yo y nuestra hija». Julia lo miró sorprendida. ¿Hablas en serio? Miguel sonrió, su mirada era cálida. He descuidado a mi familia durante demasiado tiempo. Es hora de compensarlo. Julia no pudo contener las lágrimas, pero esta vez no lloraba de dolor, sino de felicidad. No eran perfectos. Se habían herido mutuamente, habían estado al borde de la ruptura, pero habían vuelto a elegirse. No por obligación, sino porque el amor aún estaba allí. La felicidad no consiste en encontrar a alguien mejor, sino en aprender a reparar lo que ya se tiene, y esta vez lo harían juntos, desde el principio.